Hola, muy buenas a todos y a todas. Me llamo Lorena y a continuación os hablaré de mi trabajo de fin de grado. Ese trabajo consiste en una intervención para la distimia basada en la combinación de un tratamiento psicológico, en este caso la terapia cognitivo-conductual, con nutrientes que aumentan los niveles de neurotransmisores. El motivo de elección de este tema se debe a mi interés por la psiquiatría nutricional y también porque considero que la depresión debe ser tratada de forma multidisciplinar. La depresión, como vemos aquí, es una enfermedad heterogénea y multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, es heterogénea porque tiene distintos subtipos y en este caso nos centraremos en el subtipo de distimia, debido a que considero que es de larga duración, que afecta la mayor parte del tiempo el funcionamiento diario de las personas y su calidad de vida. Por otro lado, su característica multifactorial se debe a que la depresión tiene distintas causas, pueden ser ellas genéticas, biológicas, psicológicas o bien ambientales. Para este proyecto hablaremos mucho más de lo que son los factores biológicos, que sería la desregulación de los neurotransmisores o bien alteraciones en la estructura y en el funcionamiento cerebral. Y también los factores psicológicos, ¿no? Donde habla de que la depresión es causada por patrones de pensamientos negativos, distorsionados y irracionales. Entonces, para tratar la depresión al día de hoy, tenemos lo que son los tratamientos farmacológicos que se basan en estas alteraciones de los neurotransmisores, es decir, las monoaminas, que serían la serotonina, dopamina y noradrenalina. Entonces, el mecanismo de acción de esos medicamentos es hacer con que aumente la concentración de esos neurotransmisores en el espacio sináptico. Uno de los más utilizados al día de hoy son los inhibidores de recaptadores de serotonina. Y por otro lado tenemos los tratamientos psicológicos, ¿no? Tanto de tercera generación como segunda generación. En este caso trataremos lo que es la terapia cognitivo-conductual, debido a que tiene como objetivo identificar lo que son esos patrones negativos, ¿no? Y ayudar a la persona a que tenga conciencia de cuáles son estas creencias más nucleares que la acaban limitando o provocando este estado emocional bajo. Entonces, estableciendo una relación entre alimentación y depresión, existen diferentes evidencias donde hablan de que la dieta mediterránea puede tener un efecto protector para la depresión. Asimismo, también hemos visto de que el déficit de ácido fólico y vitamina B12 o bien del hierro está relacionado con la reducción de niveles de serotonina, ¿no? Y de forma análoga también se relaciona con los síntomas depresivos. También hemos visto que el omega 3 colabora con la producción de estos neurotransmisores y entonces ayuda, ¿no? en tener efectos antiinflamatorios y antioxidantes, ¿no? Y así influye en la mejoría de la sintomatología depresiva. Teniendo en cuenta esta revisión, lo que hacemos es establecer una relación entre neurotransmisores, alimentación y depresión. ¿Eso por qué? Esos neurotransmisores, en este caso, por ejemplo, la dopamina, a niveles normales, son responsables de los sentimientos de motivación, placer, bienestar en general, ¿no? Y una vez esos niveles de dopamina están reducidos o son escasos, provocan lo que es esos sentimientos de depresión relacionados a la depresión, como anhedonia, desmotivación, desesperanza, etc. Entonces, al consumir alimentos como ricos en tirosina, en hierro, en vitaminas de complejo B, acaban ayudando a aumentar esa concentración, ¿no? de dopamina en nuestro organismo. Por otro lado, tenemos la serotonina, que su papel es la regulación del estado de ánimo, de sueño y el apetito, y también nos produce esta paz mental, ¿no? Esta felicidad. Pero una vez estar alterado estos niveles, nos causa los sentimientos de culpabilidad, irritabilidad, temor, hostilidad, etcétera, que están bastante relacionadas con la depresión. Entonces, al consumir alimentos ricos en triptófano o en omega 3, ¿no? Que sería, por ejemplo, el plátano, las carnes, los cereales, estos ayudarían a aumentar estos niveles de serotonina en nuestro organismo. Por otro lado, tenemos la noradrenalina, que se responsabiliza de lo que son las respuestas de lucha y huida,
y también de los procesos de atención, de aprendizaje y memoria. Eso sería a niveles normales. Una vez estos niveles están bajos, significaría que tendríamos sentimientos de fatiga, de falta de energía, dificultades de concentración, pérdidas de interés y etcétera, de esos sentimientos que están relacionados con la depresión. Entonces, también para aumentar un nivel de noradrenalina, pues consumir alimentos con vitamina C, alimentos ricos en tirosina y hierro como la zanahoria, los legumbres y la naranja, pues ayudarían en estos niveles. Entonces, con dicho todo esto, el propósito de este proyecto es comprobar la efectividad del tratamiento combinado, ¿no? Es decir, la inclusión de nutrientes con el TCC para ver si pueden aliviar los síntomas de la distimia. Entonces, la hipótesis que propongo es que la combinación de la TCC con una dieta rica en alimentos será más efectiva que el tratamiento único, en este caso la terapia cognitivo-conductual solamente. Y también quizás la aplicación de la terapia cognitivo-conductual puede mostrar una mejora significativamente superior de los síntomas de la distimia. Entonces, con tal de dar respuesta, ¿no?, y de alcanzar este propósito, nuestro diseño de evaluación se basará en un diseño casi experimental, pre y post tratamiento, con un grupo de casi control y casi experimental, y nuestro muestreo será no probabilístico e intencional. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas seleccionadas deberán tener inicialmente un diagnóstico de distimia, es decir, tendrán que tener características comunes. Por otro lado, tenemos lo que son los instrumentos. Los que serán utilizados serán los cuestionarios de depresión de Beck y de Hamilton, tanto pre y post tratamiento, y también un cuestionario de frecuencia y consumo de grupos alimentarios, también en el pre y en el post tratamiento, con tal de evaluar y de saber, ¿no?, el tiempo de consumo, lo que consumen cada persona en el grupo alimentario. Entonces, los participantes tendrán los criterios de inclusión y de exclusión. Uno de los criterios de inclusión tendrán que tener entre 20 y 50 años y su diagnóstico de distimia tienen que estar entre los 6 meses y 4 años, ¿no? Y por otro lado también tenemos los criterios de inclusión de que esos participantes no deben estar bajo ningún tratamiento psicofarmacológico, tampoco abusando de sustancias tóxicas y tampoco teniendo trastornos comórbidos a la depresión o bien afección médica terminal o severa. La variable independiente que vamos a utilizar en ese proyecto será el tipo de tratamiento, en este caso la terapia cognitivo-conductual más la dieta, y las variables dependientes serán los resultados obtenidos, ¿no?, las puntuaciones en los cuestionarios que hemos mencionado anteriormente, el BDI, el HAM, ¿no?, y el cuestionario de frecuencia y consumo de alimentos. También tendremos que controlar las variables extrañas, que hablaremos un poquito más a continuación. Y el equipo técnico se basará en un gestor, que será el responsable de dar las indicaciones sobre lo que es los objetivos y la metodología de esta intervención. Tendremos los psicólogos coordinadores, que serán los que se encargarán de supervisar el trabajo de los demás psicólogos. Y tendremos 25 psicólogos que serán los responsables de aplicar la intervención en sí. Y además tendrán el soporte, ¿no?, durante toda la intervención de 4 nutricionistas para poder planificar la nutrición, etc. En cuanto al procedimiento, tendremos 8 fases. La primera fase será la evaluación del proyecto, que será de 2 formas, tanto indirecta como directa. La forma directa será entrar en contacto directamente con estas personas a través del centro de atención primaria. Y la forma indirecta será publicar, pues, un cartel donde se hable de esta intervención. La selección de los candidatos, ¿no?, se hará una ficha de descripción, que también veremos más adelante, que será la entrevista cualitativa, con tal de establecer lo que es los criterios de inclusión y exclusión de estos participantes. Una vez seleccionados estos participantes, se hará firmar un consentimiento informado, donde pues se establecerá y se quedará claro cuáles son los beneficios y los riesgos que pueden tener en esta intervención y que puedan tener las expectativas bien alineadas.
y a partir de allí será la evaluación inicial, que sería pues la aplicación de los cuestionarios, ¿no? Antes del tratamiento. Después, una vez estableciendo las puntuaciones, se asignarán los grupos, eso quiere decir, se dividirán los grupos entre el cuasi control y el cuasi experimental, teniendo en cuenta que sean lo más heterogéneo, ¿no? Y que no tengan diferencias, tanto en su nivel de gravedad de presión, que sea un poco diverso en este caso. Por otro lado, el diseño del protocolo de tratamiento, que sería pues, reunir todo lo que es el equipo técnico para establecer las metas, la planificación nutricional, las técnicas a ser aplicadas en la TCC, en fin, para poder llevar a cabo la intervención más adelante. Y lo que es el paso 7 sería la intervención en sí misma, que veremos los pasos más adelante. Y por último sería el análisis, es decir, el análisis de los resultados y la publicación de esos resultados durante toda lo que es la intervención. Entonces, el diseño de intervención, que sería la intervención en sí, sería durante 6 meses, durante 1 hora semanal, y se dividiría en 3 fases, ¿no? Por un lado, el grupo casi control tendría esas 3 fases, y en la fase 2, donde estarían los objetivos terapéuticos, la restauración cognitiva, donde se aplicaría lo que es las técnicas de TCC en sí, se diferenciarían del grupo casi experimental porque allí añadiríamos lo que es la planificación nutricional. Entonces, lo que habíamos comentado sobre el análisis cualitativo se dará en la entrevista cualitativa, que sería en una ficha de descripción, donde tendremos que separar ahí los criterios de inclusión, de exclusión, etc. Entonces haría la edad, eso también sería con el objetivo de controlar las variables extrañas, ¿no? Y también de mejorar lo que es la validez interna del diseño de intervención. Entonces sería el sexo, la edad, el tiempo y la fecha del diagnóstico, la presencia de atención médica, si tiene algún tipo de tratamiento psicológico, con tal de asignar los grupos de forma bastante heterogénea, ¿vale? Entonces aquí también teníamos lo que son los análisis cuantitativos, que utilizaríamos primero un contraste de hipótesis para 2 muestras independientes, ya que tenemos 2 grupos, y entonces tendríamos que evaluar las diferencias significativas entre las medias, tanto del grupo casi control como del grupo casi experimental. Luego haríamos también lo que son los análisis descriptivos, con tal de establecer las medidas de centralización, dispersión y los coeficientes de correlación. Y por otro lado tendríamos lo que es la prueba de Students con tal de comparar el nivel de gravedad entre las escalas de depresión, ¿no? El BDI y el HAM en el pre y en el post tratamiento. Además, también haríamos lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, con tal de observar si existe una relación entre el consumo de algunos alimentos y una mejoría de los síntomas depresivos en el grupo casi experimental. Y por último, aplicaríamos lo que es la técnica estadística de ANOVA, con tal de evaluar las diferencias significativas, es decir, la sintomatología depresiva entre las puntuaciones después del tratamiento en ambos grupos. Entonces, la evaluación crítica que hago de esos resultados es que una hipótesis alternativa, lo que se haría es aceptar la hipótesis planteada en el proyecto, es decir, que el tratamiento combinado resulta ser más efectivo que la intervención única en TCC. ¿Y esto qué estaría implicando? Pues estaría implicando que existe una relación entre la sintomatología depresiva y la ingesta de los nutrientes, y también se podría empezar a emplear lo que es un tratamiento combinado, ¿no? Con nutrición. Así, principalmente en pacientes que sufren de efectos secundarios en los tratamientos farmacológicos, ¿no? Por otro lado, una hipótesis nula significaría rechazar lo que es la hipótesis inicialmente planteada. ¿Eso qué significaría? Pues que el tratamiento único es más efectivo que el tratamiento combinado, o bien que no existe ningún tipo de diferencia entre tratamiento combinado y el tratamiento único. Entonces, eso podría estar indicando que la inclusión de nutrientes no importa, o sea, es decir, no aporta beneficios significativos. Por último, lo que podemos aportar con este proyecto es porque puede abrir nuevas puertas hacia tratamientos psicológicos más completos, también puede promover líneas de investigación para futuros estudios, y también habría que tener en cuenta, para dar continuidad, es que habría que implementar un control más riguroso para controlar las variables, y así como también creo que sería útil aumentar lo que es el tamaño muestral,
y también poder hacer un diseño longitudinal con tal de evaluar la capacidad y mantener los cambios terapéuticos adquiridos. Entonces, básicamente, yo creo que sería lo que se podría llegar a dar continuidad, ¿no? Con tal de ampliar la intervención. Pues muchas gracias por todo y hasta pronto.